Soy Roberto Regal, tengo 36 años y me considero pues un tipo honesto, creativo, trabajador, que me gusta mucho la vida, me gusta mucho comer, disfrutar, viajar y bueno, también me gustan mucho los retos. Me gusta mucho el tema de practicar ejercicio, ahora estoy desde hace un tiempo con calistenia, que me está gustando mucho, y yoga, que entró en mi vida hace pues 5 años más o menos y que se ha convertido en un elemento fundamental. Llegó un punto en el que pues, el año anterior en mi vida fue bastante desastroso y necesité un poquito de salir de mi día a día. Así que me fui a un retiro a Almería y estando allí me acuerdo que los profesores dijeron, bueno, pues a tal hora hay una charla sobre el curso de profesor de yoga. Y yo pensando, flipas, o sea, yo no voy a dar un curso de profesor de yoga porque yo no voy a dar clases de yoga, yo me dedico a otra cosa. Pero bueno, entré, empecé a escuchar y eso como que se quedó ahí al margen. Terminé el retiro, me fui a mi casa y la verdad es que lo que noté es todos los beneficios que había integrado durante esas prácticas en esos 4 días me llevaron a un día a día mucho más centrado. Pero enseguida, pues todo el ruido de la comunicación que tenemos, el rollo de los smartphones, esta rutina y esta vorágine de producir, producir, consumir, producir, pues todo eso se me fue perdiendo y entonces pensé, igual es momento de hacer algo un poquito más heavy. Me voy a ir a un retiro que está ubicado pues, en la cordillera del Himalaya. Es un pueblecito que se llama Rudraprayag. Allí voy a estar durante un mes. Dieta ayurvédica, vegana, que yo me encanta comer. O sea, me encanta el pescado, me encanta la carne, me encanta tomar cerveza. Todo eso prohibido. Con este viaje, con esta experiencia, lo que espero es profundizar más en un estilo de vida, aumentar mi nivel de conciencia y seguro, estoy convencido, que conforme llegue se me plantearán nuevos retos para seguir caminando por ese sendero, ¿no? Que es el crecimiento personal. Buenas noches. Hoy ha sido un día agotador, la verdad. Me he despertado a las 3 de la mañana, 3:30, porque a las 4 salía el autobús que nos traería desde Nueva Delhi al norte de la India, a Rudraprayag, para iniciar el TTC o curso de profesor de yoga. Y la verdad es que la ruta ha sido una locura, porque empezando porque por la carretera, autopista, llámese como se llame, iban desde camiones en contradirección, coches que se cruzaban cada 2 por 3, nosotros en el autobús, vacas, perros, gente cruzando por todas partes, caótico. Teníamos que haber implementado 10 horas en hacer esta ruta y hemos estado 17 horas en el autobús. Cuando ya estábamos al punto del delirio, hemos llegado al ashram aquí en Rudraprayag y bueno, enseguida nos ha cambiado la cara a todos, nos han ofrecido un té de bienvenida. Mañana a las 7 de la mañana empezamos con el satsang, así que ahora voy a descansar y prometo que en unos días os vuelvo a contar un poquito más con más detalle, pero estoy muerto, creo que en mi cara lo dice todo. Así que hasta la próxima, chao.
Buenos días. Buenos días. Voy a tomar un tecito. Buenos días. Hola. Superbat. Buenos días. Buenos días. Good morning. Masala tea, please. Hola, yo soy Mónica Barrientos, vengo de México y estoy haciendo la certificación de Shivananda. Hola, me llamo Ágata, soy polaca desde un principio, vivo en Inglaterra, tengo 33 años. Hola, mi nombre es Agustina, soy de Chile, tengo 32 años y de profesión soy kinesióloga. Hola a todos, pues yo soy Madalasa, bueno es mi nombre espiritual, sino también Mireia. Soy de Reus, cerca de Barcelona, España, tengo 32 años. Hi, this is Mehtap and I'm 49, I'm coming from Netherlands, origin from Turkey. Hola, soy Andrea, soy de Valencia, he venido pues a vivir esta experiencia para sacar lo mejor de mí y poder aportar lo mejor a todos aquellos que me rodean. Estoy aquí feliz de compartir con todos los compañeros todos estos conocimientos y sobre todo estar interiorizando un poquito más, conocerme más a mí misma y bueno, en este paisaje tan hermoso que es en India, en Rudraprayag, con toda la gente muy linda que nos enseña mucho dentro de India, cómo ser más humildes, más amorosos y más agradecidos con todo lo que nos da el universo. He venido a India realmente para saber si el yoga, si es una cosa de moda o si realmente me llamaba como, ay perdón que toco el micro, que si realmente me llamaba como alma así, si es algo que yo realmente quiero hacer. Y bueno, he venido acá a la India en busca del autoconocimiento y también para poder ejercer como profesora de yoga. Estoy aquí en la India, aquí en esta formación que estoy enseñando ya hace un tiempo que empecé a ayudar en la formación pues en diferentes centros, ashrams, pues cuando hay formaciones de profesores y también en otros aspectos pues lo que se necesite. I'm here in Sivananda because I'm starting over new. So I left everything behind me and getting new fresh starting in my life after 49 years. Pues aquí estamos en medio de las montañas de Rudraprayag, en la cordillera más baja de los Himalayas. Al fondo podéis ver un afluente del río Ganges. Llevo aproximadamente 72 horas y la verdad es que es muy intenso. Estoy viviendo cada día pues muchas sensaciones, momentos más bajos, momentos más altos energéticamente. El aprendizaje es pues cada minuto, cada día, cada sensación, cada emoción que sientes, por qué la sientes, qué te ha hecho estar pensando en eso. Es un aprendizaje brutal, ya te digo, de cada minuto. Kundalini, alta vibración que cambia y expande. Buenos días. Son las 5:30 de la mañana. En 10 minutos tenemos que estar arriba
en la sala de meditación para iniciar la jornada con el satsang. Así que voy a levantarme, que si no, no llego. Pues el yoga llegó en paralelo cuando yo empecé a trabajar en la universidad, a hacer un doctorado y nada, era un poco estresante, estaba un poco angustiada y es como necesitaba algo para relajarme. Estaba buscando como salida a esta angustia y nada, y justo fue que el centro Shivananda pues, ¿no? estaba cerca de la universidad donde yo estaba trabajando, estaba haciendo doctorado y empecé así. I had fibromyalgia almost 13 years, and I had in the beginning very difficulties to recognize the symptoms, and the pain was a lot. And then after all, I started to make meditation, and I saw with the meditation that I can control the pain, can sit much longer, and don't feel the pain, not abusing the pain, but giving a place where it can be much more less. Yo iba sin saber qué era yoga, ¿no? Yo pensaba que era ahí hacer unos jeroglíficos en un tapete de yoga, en un mat. Y llegué con el gurú porque me lo recomendó una persona que quiero mucho. Y llegué con mi maestro, que hasta la fecha sigue siendo mi maestro, que lo quiero mucho, que se llama Óscar Velázquez en México. Y le dije que pues, bueno, había yo tenido un tema de salud importante y que estaba tratando de cambiar mucho de mi energía, que no había podido cambiar en muchos años con terapia psicológica, con otras cosas, y que quería intentar con yoga. Y nada, él no dijo mucho, me dijo pues toma un lugar, y así empezó mi práctica con él, y desde ese día cambió mi vida. Om Namah Shivaya. Bueno, aquí estamos en el día libre, disfrutando de un día soleado, como podéis ver, en el templo de Shiva, que está a muy poquitos kilómetros del ashram donde estamos haciendo el retiro. Y ha pasado ya casi la primera semana, una semana de mucho aprendizaje, pero no solo por las clases de filosofía ni por las clases que hacemos de Hatha Yoga, sino porque cada día realmente es un aprendizaje, pues un poco conforme vas avanzando el día, las impresiones que vas teniendo, los pensamientos que vas teniendo, y la verdad es de lo que más hace grande este viaje. Bueno, aquí estamos en Rudraprayag, es un pueblecito que está al norte de la cordillera de los Himalayas, a unas 8 horas en coche de Rishikesh, que es la ciudad más conocida seguramente por todo el mundo, y básicamente encuentras muchísimas tiendas, muchísima suciedad, monos, vacas incluso muriéndose en la calle, y muchos puestos callejeros de comida, pero como nos han acojonado mucho con el tema de la comida, como mucho fruta y poco más.
Hola de nuevo, ya estoy en la habitación y en Rudraprayag he comprado unos tesoros para la segunda semana del retiro que os voy a enseñar. He comprado unas galletitas de chocolate. He comprado almendras. He comprado cacahuetes que están envueltos aquí en papel. Y anacardos. Así que esta semana, ¡banquete! Where did you learn English? Hola, buenas tardes. Bueno, como podéis ver, me he cortado el pelo, o al menos lo he intentado, porque por aquí se ven los trasquilones que me he ido pegando. Y hoy, como sabéis, era el día libre, entonces hemos estado en el templo de Shiva, en el templo de Devi, y luego nos hemos subido a una escuela donde los chavales están 12 años aprendiendo los Vedas a través de cantos, y la verdad es que ha sido muy bonito el momento de cuando hemos entrado dentro del templo, hemos estado cantando todos juntos y luego han salido todos los chavales para bueno, cantarnos un poco todo lo que llevan aprendiendo durante estos años. Lo que pasa es que hacía mucho frío, así que me he tenido que pegar una ducha bien caliente ahora cuando he llegado a la habitación, y quería contaros una de las cosas que no sabéis. Aquí el agua no es potable, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Filtrarla. Entonces tengo este filtro, ¿vale? Entonces meto el agua en la bolsa, a través de la bolsa aprietas y pasa a través del filtro, y antes a la bolsa le echo unas gotitas de lejía comestible y voilà, con esto ya puedes beber todo lo que quieras sin problemas. Pequeños detalles que tiene la zona en la que estamos. Aquí estoy a orillas de uno de los afluentes del río Ganges, muy cerquita de donde de forma habitual estamos trabajando la parte del sadhana, del retiro, tema de asanas, filosofía, anatomía. Y la verdad es que es una experiencia que te lleva por una montaña rusa. Hay días que estás muy bien, hay días que estás no tan bien. Te acuerdas mucho de la gente, te acuerdas mucho de la familia, de la gente que quieres. Y bueno, pues lo mejor de todo es que aprendes a ver que todo es pasajero y que te puedes levantar muy mal, con ganas de llorar, con ganas de dejarlo todo, de coger el primer camino y ir tirando hasta llegar a Delhi y coger el primer vuelo. Y luego avanza el día, haces tu práctica y de repente sales como extasiado, fabuloso, te encuentras muy bien. Y ya parece que todo se reorienta, y luego de repente llegas a la clase de filosofía y a lo mejor se trata un tema un poco pues, que te toca más de cerca y vuelves otra vez a caer. Un poco lo más difícil es saber
qué hace que estés pensando en lo que estás pensando, qué hace que te sientas de la forma que te estás sintiendo, y tratas un poco de bucear, de profundizar. ¿Qué he encontrado? Me he encontrado a mí misma, en realidad, porque en el fondo acá hay un trabajo interno súper fuerte, en el cual uno se enfrenta a sus propios demonios internos, a sus propias cosas, las propias cosas que uno tiene que solucionar. Entonces, bueno, es el lugar para poder enfrentarla y no puedes arrancar, que tienes que hacerlo sí o sí. Me llevo pues paz, me llevó realmente encontrar un estilo de conectar conmigo misma, ¿no? De encontrar justo esa parte que me hacía falta y que buscaba yo en el exterior, y me di cuenta que estaba en mí. Estoy ganando, lo primero yo creo, romper con lo establecido en mi mente un poco, ¿sabes? Esa rigidez que a veces tengo de pensamiento, y el replantearme cosas, el indagar más acerca de mí, de mis sentimientos, de por qué tengo ciertas emociones, por qué no tengo otras, no sé. Sobre todo me estoy dando cuenta de que esto me puede ayudar mucho al control de mi mente. El empezar a amarme a mí misma. Y es una cosa que es muy difícil, no nos enseñan a amar a nosotros mismos, y me imagino que es lo más importante que yo llevo aprendiendo con el yoga, de amarme tal y como soy, con mis pros y con mis contras. No hace falta ser más estirada, más meditativa, con más malas, con más sabiduría, no hace falta eso. Tienes que aprender a amarte a ti mismo primero, y cuando aprendas a amarte a ti primero es cuando empiezas a amar el mundo. Ahora lo que hago, ¿no? Lo que transmito es lo que siento, ¿no? Antes era como todo, venía más del intelecto, ¿no? Era, bueno, aprendía algo, estaba haciendo mi vida, pero no podía realmente expresar lo que había dentro de mí, ¿no? Y ahora el yoga es como me permite de que lo que siento, lo que practico, luego lo puedo transmitir, y esto es genial, ¿no? Porque abre el corazón y sí, una manera de ayudar a los otros. Pues principalmente es eso, ¿no? Antes mucho en el intelecto y ahora es más en el corazón y en el sentir realmente, ¿no? Compartir lo que siento. Hola, aquí estamos disfrutando del Oli en casa de unos amigos que hay cerquita de donde estamos haciendo el retiro. Una pasada, muy chulo. Ya nos han pintado a tope. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Pues aquí estamos. Hay un fiestón. ¡Happy Oli! ¡Happy Oli! ¡Happy Oli! Hoy es el día del Festival del Amor, que es el Oli, y estamos aquí, pues como nos podéis ver, llenos de polvitos de colores. No hemos podido ir a la ciudad porque no habían taxis y se ve que es una locura. Además teníamos solo 2 horas y la verdad es que bueno, aquí en la aldeíta que tenemos cerca nos han tratado de lujo. Nos han metido en una casita, hemos estado bailando con ellos y todos los chavales nos han pintado, nos lo hemos pasado muy bien. ¡Hey! Y después de Holi, ducha.
Hola, buenas tardes. Pues aquí estamos hoy un día más en la formación de yoga de Sivananda. Hoy ha sido un día duro. Estamos todos, la verdad, que súper bajos de energía. Yo he tenido un día fatal. Me he levantado ya mal, luego en la primera meditación me he puesto a llorar, no me he concentrado nada, en los mantras que cantábamos también igual. Y conforme iba avanzando el día, pues ha ido la cosa peor. Pero bueno, al estar todos juntos y hacer piña y poder expresarnos, la verdad es que eso te da un punch muy grande y te hace poder tirar para adelante. La verdad es que tenemos mucha suerte y yo por lo menos tengo mucha suerte de tener a esta gente conmigo, porque hoy ha sido un día durete. Echamos mucho de menos a la familia, yo echo mucho de menos a mi chico, echo mucho de menos a mis perros, mi hogar. Pues estar allí en casa en Marruecos, también echo de menos a mis padres. Encima ahora con todo lo del coronavirus, pues yo qué sé, todo el mundo está como revuelto en España y quieres hablar con ellos, saber cómo están, a ver cómo va todo, porque no sabemos tampoco mucho nosotros. Hello. Hello. Yeah, hello. Hello. Hola. 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 Om Namah Shivaya. Hoy es el mejor, la mejor cena, el mejor menú de todo el mes. Tenemos el pan este que nos flipa, que nunca me acuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llamaba? Nan, que nos comemos 25 en cada cena. Este que son mis nachos, que lo parto y me como así como si estuviera en México. Y luego los tallarines, que están súper ricos, que yo me imagino que es pad thai. Y luego hay las albóndigas, que son de cosas verdes, pero yo me imagino que son de guayu. Y luego de postre, el mejor postre, que son natillas con fruta, o sea que de 10. Así que nada, que aproveche. Solution for the deep problems of life. Man is afraid of death. He wants to live forever. He begins to inquire and investigate. That is the starting point of philosophy. Ahora mismo nos encontramos a 10 días justos de finalizar esta increíble experiencia en Rudraprayag, aquí en el inicio de los Himalayas. Y hoy ha sido, la verdad es que una lectura bastante interesante, ¿no? Pues se ha estado contando un poco la historia, ¿no? En el caso de Swami Sivananda, de cuando él encontró esa llamada de Dios, podemos llamarle, o le puedes llamar también de una energía superior, o también incluso de esa conexión con el ser, independientemente de si eres creyente o no creyente, y por supuesto independientemente de la religión que puedas practicar o no. Todo está conectado en el mismo punto y al final no hay una gran revelación en cuanto a la conexión con el ser, no hay una gran revelación en cuanto a ha venido y se me ha aparecido la Virgen, ¿no? Está en los pequeños detalles, en el día a día, en el subir poco a poco cada escalón. Y en ese trabajo es cuando, tanto en las cosas buenas que te pasan como en las cosas malas, ves el aprendizaje y ves esa fuente de energía, esa mano que tira de ti para seguir creciendo de forma personal, lo que llamaríamos, según hemos estudiado en la pirámide de Maslow, en la autorrealización, sin esperar nada a cambio, simplemente sirviéndote a ti, sirviendo a
a las personas que te rodean. Hoy es viernes 13, que parece que está haciendo honor a su nombre, y está el ambiente un poco convulso aquí en el Retiro, porque llegan noticias que no son muy buenas del resto del mundo. Hay países que están cerrando sus fronteras por la expansión de la pandemia del coronavirus. Ya la India no deja entrar a europeos en su territorio, tampoco de avisados. Nosotros estamos en el minuto a minuto con la incertidumbre de saber un poco qué va a pasar en la próxima semana, en las 2 próximas semanas, cuánto hay de exceso en la información que recibimos, cuánto hay de sufrimiento, cuánto hay de verdad. Sabemos que la situación es muy delicada, pero al estar aquí prácticamente aislados desde hace 3 semanas, pues no tenemos tampoco un criterio ni una visión global sobre la envergadura del problema. Entonces, ante esta situación, pues hay compañeros que ya llevan 2 o 3 días dándole vueltas a si vuelven ya y terminan aquí su formación. Parece ser que hoy uno de ellos ha tomado esa decisión de forma definitiva. Por mi parte, pues me quedaré hasta el terminar la formación, pero aunque me quede, pues bueno, estás todos los días estudiando, practicando, pero siempre con un ojo puesto en España. Como buena yogi, lo único que yo estoy haciendo es fluir con lo que esté sucediendo. El universo tal vez estará haciendo la limpieza que tenga que hacer en el universo, porque hemos acabado y hemos hecho muchas cosas durante estos años, miles de años, los humanos acá. Pues lo que tenga que limpiarse, lo que tenga que suceder, pues bueno, que suceda de la mejor forma. Todo es perfecto en el tiempo y en la forma perfecta que lo ponga el universo, y yo fluyendo ahí. Tengo que confesar que se me vienen sentimientos de un poco de inseguridad acerca de lo que va a pasar, y también un poco de temor quizá. Es como esos sentimientos, pero bueno, tengo harta fe en el fondo. Cuando me vienen esos pensamientos trato de pensar de que todo está bien, y trato de creer en Dios. Le pido mucha protección, en realidad, mucha protección, y creo en Él. Y bueno, en las meditaciones también estoy pidiendo constantemente protección. Pienso en que la gente allí está muy nerviosa. Yo no sé, yo realmente estoy súper tranquila. Pienso en verdad que no me han confirmado aún los vuelos y no sé si me los han cancelado, y no le doy tampoco muchas vueltas. Solamente le doy vueltas porque la gente de España me sabe mal, o sea, que seguro que están preocupados por mí, ¿sabes? Y por nosotros. Es solamente eso, pero aquí me siento como súper protegida, súper tranquila. Me siento que además ninguno de nosotros estamos enfermos, entonces estamos como en familia y en plena naturaleza. La vida, el mundo nos está diciendo, bueno, ahora se tiene que aprender algo aquí. Hay algún cambio que se tiene que hacer, ¿no? Es como cuando hay una crisis así, todo es por eso, ¿no? Hay una transformación, este poder de transformación, ¿no? Lo que yogis llamamos Shiva, nos está aprendiendo, algo tiene que cambiar, ¿no? Y yo lo veo más así, ¿no? Más así, soy muy positiva, entonces es como, bueno, seguro que es por lo mejor, seguro que algo va a cambiar, ¿no? Porque ¿no? Porque ahora estamos todos involucrados, no solamente un país o una sociedad, o ciertas personas, es como estamos todos involucrados. O sea que algo será una crisis grande, pero de esto saldrá, yo creo, algo muy, muy bonito, ¿no? De nuevo, purificación, ¿no? Es siempre esto. Shanti, Shanti, Shanti. Jai.
Estamos a prácticamente día 15 de marzo, queda una semana y hoy ha sido un día completo, la verdad. Y he pensado, como estoy escribiendo diariamente las impresiones un poco de lo que va ocurriendo, pues en leeros un poco lo que he escrito de hoy. Sábado 14 de marzo de 2020. Vaya día. Intenso donde los haya. Sin duda, lo más destacable es el constante avance de la pandemia del coronavirus en Europa. Los países están cerrando fronteras, la población está recluida en sus casas, comercios, locales, eventos y reuniones están prohibidos, todo para frenar la expansión del coronavirus. Centros sanitarios desbordados, y mientras todo eso ocurre en Europa, mientras tanto en la India, todo bastante calmado, hasta que han empezado a llegar las noticias de Europa. La población local ha cambiado su carácter con los occidentales. Ya no son aquellas gentes amables, cálidas y risueñas que nos recibían hace aproximadamente 4 semanas. Ahora nos evitan, en algunos comercios no nos atienden, y eso que estamos en Uttarakhand, que es una provincia que está al sur de los Himalayas, en la que ni tan siquiera hay un solo caso de coronavirus. Las swamis hoy nos han hecho votar sobre si cancelar el curso o continuar a escasos 6 días de su finalización. De los casi 80 que somos, 4 han decidido que quieren volver. 70 y pico que queremos continuar. Teníamos el día libre el lunes y una excursión programada a un templo en los Himalayas, pero lo han cancelado por el riesgo que corremos como población occidental, por un lado, y porque probablemente nadie nos quiera llevar. Ante esta situación de incertidumbre y hostilidad, solo podemos vivir el momento presente, respirar, meditar y desapegarnos de todo cuanto nos rodea, principalmente de nuestros pensamientos, que tratan de hacernos prisioneros. Y mañana, que tenemos un día libre, pues lo aprovecharemos para despejar la mente, para tomar aire y simplemente para ser. Fin de la lectura. Om Namah Shivaya. Mañana os cuento. Buenas noches. Buenos días. A ver, que beba un poquito de agua. Ya pasó la noche. He dormido bastante bien. A pesar del día como fue ayer. Nos hemos levantado a las 5:30. A las 6 hemos ido al satsang. Después de ahí estoy un poco fatigado porque me he ido con Andrea. Nos hemos ido hacia el río, hemos hecho un poquito de ejercicio y ha salido el sol. La gente está más motivada que ayer. Ayer el día terminó un poco catastrófico. La situación es la misma, lo único que ha cambiado es el punto de vista. Y bueno, ya solo esto es uno de esos aprendizajes que trato de explicaros, ¿no? Cómo en cada momento, en cada segundo, en función del nivel de conciencia que tengas y el punto de vista que ejerzas sobre el pensamiento o la situación en concreto, cambian
el mundo que estás viendo. Cada día hemos dicho que de forma unánime haremos votaciones y veremos pues un poco qué decidimos hacer. Por lo pronto, por delante tenemos un día para descansar, para estudiar, y esta noche volvemos con un nuevo satsang. Buenas tardes, Om Namah Shivaya. Salgo ahora de la ceremonia de iniciación al mantra. La verdad es que ha sido muy bonita, con mucha energía. Y ahora acabo de terminar la meditación que nos han invitado a realizar tras la ceremonia. Y qué mejor sitio que en esta zona, que estoy justo al lado de un pequeño templo dedicado a la diosa Ganesha o al dios Ganesha. El sexo no creo que importe. Y con estas vistas, así que con mucha paz. Con mucha paz, viviendo el momento presente, sin pensar en el pasado, porque son segundos que ya no importan, y sin pensar en el futuro tampoco. Absoluta tranquilidad, tanto física como mental. Bueno, sigo con lo mío. Chao. Om Namah Shivaya. Bueno, hoy hemos tenido el examen de la formación. Llevo aquí casi 30 días. Independientemente del resultado, increíblemente satisfecho con todo este proceso. He aprendido muchísimo. El objetivo que tenía al venir, el último de los últimos, era certificarme como profesor de yoga. Todo lo demás venía primero, todas las experiencias, el conocimiento, la escucha activa interna, todo eso era lo más prioritario. Y al margen de toda esta experiencia, pues como sabéis, ha coincidido todo con el inicio de la expansión de coronavirus en el resto del planeta. Hay mucha inquietud en todo el grupo. Hay gente que desde la semana pasada empezó a abandonar el curso, se empezaron a ir, y esta semana prácticamente cada día hay unas 4 o 5 personas que suelen abandonar pues este retiro y toman rumbo a lo desconocido. Van al aeropuerto directamente y tratan de ver si encuentran algún vuelo o bien hacia sus países o bien hacia países cercanos. Aquí estoy, a ver si encuentro una especie de playita que hay, que tiene un poquito de arena, y descanso un poquito. Bueno, parece que ahí hay como una especie de laguna que tampoco tiene
mucho movimiento de agua y que ahí al fondo hay tipo playita. Vamos a verla. Buenas noches, buenas noches. Hoy ha sido un día increíble, completísimo, un día muy feliz. Ayer también, hoy me he graduado como profesor de yoga y eso, al margen de la titulación, es como un cambio, un nuevo conocimiento, muchas ganas de seguir aprendiendo, muchas ganas de seguir profundizando, de seguir conociéndome, de seguir compartiendo. Muy difícil de explicar, la verdad. Y como el contexto internacional está como está, pues ahora mismo acabo de terminar la maleta. En principio iba a volar el lunes de madrugada, pero estando en el satsang de la noche, que sabéis que es la parte del programa del día en el que estamos con los cantos de mantras y meditando, la Swami, que ejercía de jefa, pues nos ha comunicado que todos los vuelos procedentes de Europa prácticamente que van a cerrar el aeropuerto de Delhi. Casi todo está cancelado, vuelos completos, y los precios se están empezando a disparar. Para que os hagáis una idea, un vuelo en clase turista está desde los 1.300 euros hasta los 2.500, 3.000 euros, solo un viaje de vuelta de Nueva Delhi a España. Me podría quedar, me podría ir. No hay ninguna opción ni que sea buena ni que sea mala. Simplemente hay opciones y hay que tomar decisiones. Y la decisión que he tomado es que voy a tratar de llegar al aeropuerto de Delhi mañana. Ahora son la 1 de la noche, salgo a las 4 de la mañana. Voy a dormir un poquito y tenemos de camino unas 15-16 horas en coche. Vamos a ir en taxi. Llegaré por la tarde a Nueva Delhi directamente al aeropuerto. Pues pediré que mi vuelo no tenga overbooking, que no se haya cancelado, y la idea es a las 2-3 de la mañana del sábado, sí, llego el viernes, pues sería el sábado, coger el vuelo. Estoy agotado. Y tratar de llegar a España para encerrarme y seguir las indicaciones que las autoridades han marcado para mitigar la expansión del coronavirus. Estamos en Rishikesh, llevamos unas 4 horitas y media aproximadamente de camino desde Rudraprayag. Estamos pues como si fuéramos, yo qué sé, fugitivos, porque entre que llegamos a Delhi en unas 24-48 horas, parece ser que el aeropuerto pues van a terminar de tener vuelos internacionales. Vamos en 2 taxis, algunos tenemos billete, otros no tienen billete. Vamos a ver cómo llevamos el resto del camino, que aún nos quedan unas 6 horitas, ¿no? Sí, 6 horitas.
Buenas noches, buenas tardes. Aquí estamos en el periplo que creo que nos va a suponer llegar a España. Ahora mismo la situación es la siguiente. Yo he llegado al aeropuerto, he hecho check-in, he facturado mi maleta, he entrado a la zona para los embarques y pues creo que hemos entrado yo y 3 o 4 más. El resto del pasaje está bloqueado en el mostrador de facturación. No se sabe absolutamente nada si se ha cancelado el vuelo, si se va a retrasar. En principio habían puesto que se retrasaba a las 4, ahora ponían que se cancelaba para el domingo. Y esa es la situación. Así que nada, me he quitado ahora la máscara, me llaman, ahora sigo. Aeropuerto de Delhi. 12 de la noche, se empieza a vaciar un poco el aeropuerto, 20 de marzo, el vuelo ni está ni se le espera, o cancelado o retrasado. Voy a ver ahora mismo en el panel de información, a ver, a las 3:20, Ámsterdam, se lo pone retrasado, puerta de embarque número 10. Fuera no están dejando embarcar al pasaje y así son las cosas. Bueno, aquí seguimos, son las 3 de la mañana, hace ahora 24 horas que me desperté. A las 3 de la mañana del día anterior me levantaba, cogíamos un taxi y salíamos desde Rudraprayag hasta Delhi. Después de más de 15 horas de taxi llegábamos al aeropuerto y con mucha ilusión cogíamos y hacíamos la parte de embarque para coger el vuelo que nos llevaría a España, pero empezó a ser retrasado, cancelado y después de tanto movimiento al final se canceló y ahora estamos esperando todavía a que nos traigan las maletas que hemos facturado y nuestros pasaportes para poder coger un autobús que no sabemos cuánto tardará para llevarnos al hotel que nos tienen que alojar y mañana volver a intentar salir del país. Buenos días desde nuestra nueva casa. Aquí estamos, que nos han traído comida con muy buena pinta, algunas palabritas. Estamos muertos de hambre, Sí. Son las 4 de la tarde, yo creo, casi, y esto es, vamos, no sabemos qué va a pasar, si nos vamos hoy a Valencia, si no... Es la típica risa de nerviosa que no sabes qué va a pasar con tu vida. Sí, no nos dan información, es súper divertido, así que nada, vamos a comer y luego vamos a porrear la recepción. Es lo único que podemos hacer. Bueno, un besito. Chao, que aproveche.
Om Namah Shivaya, buenos días. Bueno, pues estoy en España, es mi tercer día de confinamiento por la pandemia del coronavirus y la verdad es que, bueno, estoy poniendo en práctica todo lo que aprendí en la India, me encuentro bien, me siento bien, me levanto con mucha energía y ahora son las 7:05 de la mañana y voy a practicar mi sesión de Hatha Yoga y después ponerme a trabajar. Bueno, estoy de camino a comprar algo de alimento que me hace falta, un poco de pan, un poco de leche. Como podéis ver, la calle está totalmente vacía y bueno, se está respetando al 100% todo lo que las autoridades están indicando. Y esta es la situación que me encuentro en Europa. Apenas 2 días de haber vuelto de la India y creo que son dos cosas bastante ligadas: el viaje hacia el interior y la situación de pandemia mundial, y creo que tenemos una gran oportunidad para aprovecharla. Hola Diego. Roberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Llevamos 45 días de confinamiento. O al menos, o sea... Vosotros, ¿no? Vosotros un pelín más. Exacto. Nosotros llevamos un pelín más. De hecho, te quería preguntar, ¿cuántos llevas tú? Pues yo llevaré una semanita menos que vosotros, porque yo volví, si no recuerdo mal, el domingo 23, creo que era, de marzo, y ahí vosotros ya habéis empezado. ¿Crees que de alguna manera esto es una oportunidad para todos los demás de encontrarnos a nosotros mismos en este aislamiento? Es una oportunidad. Tú me comentabas antes el hecho de que, bueno, la experiencia, el retiro en la India es como algo muy manido, ¿no? Que parece que solo para encontrar el silencio o para encontrarte a ti mismo tengas que viajar a ese país. Y realmente no es así, realmente es un poco un cúmulo de circunstancias y de contextos que te ayudan y que propician a que ese encuentro sea mayor. ¿Qué me he encontrado cuando he llegado aquí? Que evidentemente sí que he podido aplicar prácticamente todo lo mismo que estaba haciendo allí, pero es muy difícil porque estamos en un entorno que está muy enfermo. Somos unos drogadictos de consumo de plataformas de vídeo, somos unos drogadictos porque somos unos adictos empedernidos a los smartphones. Entonces es muy difícil, ante ese ruido constante al que nos vemos enfrentados diariamente, poder quitarte esos caramelos y esas gominolas que te activan constantemente y decir, voy a dedicarme este fin de semana a escucharme a mí mismo. ¿Por qué? ¿Por qué nos asusta enfrentarnos a nuestra... Según tu opinión, ¿por qué nos asusta enfrentarnos a nuestro propio yo? ¿Por qué nos asusta escucharnos? Porque nos da miedo lo que podemos llegar a pensar. Supone enfrentarte pues a muchas cosas que a lo mejor no has resuelto en tu vida. Supone enfrentarte a diferentes traumas que no has trabajado, desde el momento del nacimiento hasta relaciones que has tenido con tus padres, con amigos o con archienemigos. Supone encontrarte de frente con esa careta que has construido durante tanto tiempo y que realmente hay veces que dista mucho de la realidad de tu propia esencia. Y eso indudablemente te sitúa ante un abismo, ese abismo de ¿quién soy? Antes de irte a la India, Roberto, yo creo que tú pasaste por un momento personal y emocional complicado. Y de alguna manera yo tengo la sensación, corrígeme si me equivoco, que de alguna manera tú te fuiste a la India para de alguna manera un empezar de nuevo. No es por un hecho en concreto, creo, ¿sabes? Es cierto que yo me remontaría, en cuanto a la conciencia que tengo, al momento en el que, pues, hace 5 o 6 años, mi estructura mental, que estaba configurada
para un tipo de estilo de vida, pues sufrió una crisis porque laboralmente no sabía muy bien qué me ocurría. Había pasado de pues, emprender un proyecto empresarial, trabajar de forma muy dura, y de repente llega un proyecto muy bonito en el que disfrutas mucho. Es como que tienes como el proyecto perfecto, que le has puesto el lacito, la guinda, y termina ese proyecto y es como que caes en un abismo que te empieza a limitar, te enfrentas a miedos que te da miedo, desde ir a conducir con tu coche, subir a un ascensor, pánico y ataques de ansiedad. Entonces dices, ¿qué está pasando aquí? Que te ocurran cosas malas no es malo. Yo sé que esto es difícil de entenderlo así. A mí todo lo malo que me ha podido ocurrir me alegra que me haya ocurrido, porque me ha ayudado a aprender. No sé quién dijo una frase que para mí es que es muy buena, que es: la felicidad es la capacidad de bailar en la incomodidad del momento. Siempre vamos a encontrar momentos incómodos, siempre vamos a encontrarnos con piedras y con crisis, siempre vamos a tener que hacer virajes en nuestra vida y nuevos ajustes, pero debemos aprender a bailar en esa incomodidad, porque es que si no aprendemos a bailar en esa incomodidad no estamos vivos. ¿Te has encontrado a ti o aún queda un grandísimo camino por delante? He avanzado en ese camino del autoconocimiento. He avanzado en identificar cosas que no conocía, y he avanzado en escucharme mucho y en bailar mejor. Ahora bailo mejor en esa incomodidad. Bueno, esto ya sabes cómo funciona, lo has hecho tú ya con anterioridad. Aquí tienes la cámara y el mundo te está escuchando. Si quieres enviar un mensaje, o sea, el mensaje que tú quieras ahora mismo mandar a la gente, pues la cámara es tuya, adelante. Pues... me estoy emocionando, tío. Creo que es la primera vez que lloro. En este documental. Estoy muy agradecido. Estoy muy agradecido por haber tenido el privilegio y la oportunidad de vivir una experiencia así y de poder contarla y de contar también con personas que desde la propia experiencia me han acogido, me han arropado, de contar también con tu generosidad por recoger esto y son lágrimas de agradecimiento. Y de felicidad, porque cuando empiezas a despertar en momentos, es muy bonito. Es muy difícil y es muy bonito.
y te abre un camino de libertad y sobre todo un camino de libertad mental, no un camino de libertinaje, no un camino de... Y ostras, ser un ser humano, sentirse libre, sentirse feliz y agradecido es algo impagable. Así que gracias. Onda más y vaya. ¿Qué mensaje te gustaría trasladar a alguna persona en concreto o a alguien en general o a todo el mundo? ¿Hay algo que te gustaría trasladar? Pues me gustaría tal vez decir que todos somos amor, que todos somos luz y que nos hermanemos, sobre todo en estos momentos, que voltemos a ver que todos somos seres hermosos, ¿no? Y que siempre tendamos la mano para pues, cuidar y ayudar a alguien más, porque pues nunca sabes cómo se te va a regresar el karma, ¿no? Pero más que por no esperar un castigo, al contrario, es dar a la otra persona porque es parte de ti y somos todos parte de este universo. Entonces yo creo que lo más importante ahora es hermanarnos y apoyar a toda la gente que lo necesite. Todo el mundo, es como invitarlos a probar el yoga, ¿no? a integrar esta práctica en su vida, porque sí, porque es el camino, ¿no? Hacia la paz, hacia la armonía, hacia el bienestar y solo probar, ¿no? Porque finalmente es eso, el yoga es una práctica, es una experiencia, no es algo que tenemos que creer en, es solo practicar y ver lo que nos trae en nuestras vidas. Pues, invitar a todas las personas que prueben el yoga. Intenten confiar un poquito más, porque la vocecita que tenemos dentro, que normalmente la escuchamos, o a lo mejor no la escuchamos porque estamos demasiado ocupados al escuchar todo alrededor, el Instagram y de todo, intenten ir más para adentro, intenten escucharse a sí mismos, quererse a sí mismo, aceptarse a sí mismo. Me imagino que ese sería el mensaje que más me ha costado a mí y por eso me gustaría que la gente lo empezara a hacer. Que me encantaría que mi gente cercana y todos aquellos a los que quiero me dieran ahí un voto de confianza para poder expresarles un poco lo que he aprendido aquí y que pudieran quedarse, aunque sea con alguna pequeñita cosa también de todo lo que yo estoy aprendiendo aquí. Yeah. I give for all the world, my friends and my family. I love them all. I love the world. I love the universe. I'm happy and I'm very thankful and appreciated what and how I am now in this situation. Only love.